La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Estamos transmitiendo desde Cuautitlán Izcalli, el hermoso municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Roberto Junior, Roberto Gutiérrez, y me da mucho gusto que nos acompañen esta noche aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, que aquí también están las instalaciones de Radio Humanismo 4 y 5. Un gusto como cada viernes, hoy 31 de marzo del 2023, nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy cumple años la clínica, ayer cumplió años la clínica y estamos por arrancar el 30 de abril, el año también va a ser aniversario de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, es el 30 de abril, el Día del Niño. Ahí es donde, ¿me pasas mi teléfono, Alex, por favor? Ahí es donde estamos cumpliendo nuestro 14º aniversario, y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Hoy arrancamos tema nuevo. Alejandro anda ahí en algunas actividades y bueno, está el compromiso de compartir con todo el gusto otra vez desde aquí, desde la clínica, y la verdad es que es un placer para mí que nos acompañen en el evento de la transmisión del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver un tema nuevo hoy. Vamos a ver, a lo mejor ya lo habían visto desde alguna óptica diferente. Lo vamos a ver hoy como desde la parte de la Gestalt, los agitadores del inconsciente, y observar por qué a veces las personas, sin darnos cuenta, bueno, nos cuesta a veces trabajo abrir aspectos en lo personal, que no es tan sencillo a veces observar de dónde vienen, y que desgraciadamente, bueno, pues empieza a haber un aspecto ahí un poquito a veces complicado, por lo que representa para la persona a veces el encontrarse con aspectos de la vida que no necesariamente tienen que ver conmigo, pero sí con aspectos de mi historia que todavía no pueda haber solucionado o poder haber dejado en el tintero de algunos aspectos en lo personal. Entonces vamos a ver esa parte de los agitadores del inconsciente desde la óptica de la Gestalt. Anteriormente, hace algunos años, desarrollé yo un concepto de lo que eran los agitadores del inconsciente, que después tuvo a bien chingarse un cabrón para empezarlo a dar, y la verdad es que lo dio de la chingada. Digo, no es arrogancia, pero el problema es que se estaba diseñado desde la óptica del psicoanálisis. Entonces, por necesidad, empezamos a desarrollar desde otra óptica lo que son los agitadores del inconsciente, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy, sobre todo basándonos en el cimiento principal que decía don Sigmund Freud, que a veces el ser humano no es tan dueño de la casa que habita, y eso para mucha gente, en sí de ahí surge la psicología moderna, cuando se desarrolla la teoría del consciente y del inconsciente, que no fue sencillo para muchas personas dejar llegar esa parte, sobre todo por lo que representaba lo que era la psicología, que ya se conoce ahora como psicología moderna. Había mucho ortodoxo dentro, puro médico, puras personas que de alguna manera no veían al ser humano de una manera tan holística como este señor, que es el padre de la psicología moderna, don Sigmund Freud, que si algo tenía eran unas gónadas de titanio, porque todos los ortodoxos sabían que se le iban a ir a la yugular, y con todo y toda una teoría muy bien fundamentada, muy estructurada hacia él, la pone sobre la mesa y la aterriza en Viena en una de sus exposiciones diciendo: el ser humano no es tan dueño de la casa que habita. Traducción: muchas de las decisiones que toma el ser humano no tienen que ver necesariamente con lo que está pensando, sino lo que en su momento, en algún momento de su historia, fue representativo para él y fue representativo para las personas que en su forma de ver la vida a veces requerían otros aspectos, o sea, entender por qué había decisiones que tomaban
y que no sabían de dónde venían, simplemente eran como muy compulsivas las decisiones que en su momento se tomaron, y eso empezó a llamar mucho la atención, sobre todo por el hecho de entender de dónde venían algunas respuestas que muchos nos hemos cuestionado en su momento. No entiendo qué es lo que sucede, pero a veces me direcciono de esta forma. Algunos, a la vuelta de algunos años, empezamos a observar qué características tienen nuestras parejas, qué características tienen personas cercanas a nosotros, que tienen mucho que ver con personas muy representativas de nuestra historia y que no es fácil observar de dónde vienen. Y esto tiene su respuesta, tiene su génesis, tiene su estructura de pensamiento y sobre todo tiene una base sólida en la parte de lo que va almacenando el ser humano, que se conoce como inconsciente. Para poder entender las dos áreas en las que se basó esta teoría, se utilizó como analogía un iceberg, como el que hundió al Titanic, así más o menos de esas características, porque se calcula que entre el 5 y el 7%, o hasta el 3%, argumentan algunos, de la capacidad que tiene en su volumen total un iceberg es lo que está fuera del agua. O sea, la punta del iceberg es alrededor como del 5%, el 7%, y dentro de lo que es la parte del consciente, se calcula que no más del 7-9% es la parte consciente que tenemos los seres humanos. Realmente la masa grosa, la parte grande del inconsciente, anda por ahí del 90 y tantos %. Por eso es que muchas de las decisiones que a veces se toman no son sencillas, no son muy sencillas, porque a veces las toma nuestra historia, la toman nuestros condicionamientos, la toman las fijaciones, los impactos emocionales o psicológicos, tanto positivos como negativos, que la persona va encontrando a lo largo de su vida. Eso, dentro de lo que es el argot psicológico, se conoce como carácter. Es la serie de eventos que van pasando en mi vida, que van dejando, también a los grupos se les conoce como historial, ¿no? Es todo lo que va llegando y yo lo voy almacenando. Realmente se dice que la mente no olvida nada, lo que olvida es cómo recordarlo. Realmente eso es lo que olvida la mente. Vamos a hablar de algo de quitadores, de mecanismos de defensa, que es lo que permite que esa teoría funcione, porque si pasara toda la información que está en el inconsciente a la parte consciente, la colapsa. Sería como meterle a un foco de 12 volts una corriente de 120, de 110 voltios, lo volaría, o sea, simplemente lo fundiría. El ser humano tiene que ir poniendo determinadas barreras, y conforme va teniendo la capacidad para poder hacer contacto con ello, entonces cuando puede abrirse y dejar pasar determinada información. Y algunos nos hemos hecho preguntas: ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué me casé con quien me casé? ¿Por qué no me casé con quien me casé? ¿Por qué me involucré con quien me involucré? ¿Por qué en algunas etapas de mi vida tomé decisiones que a lo mejor hasta el día de hoy todavía no entiendo, todavía no encuentro qué fue lo que me motivó a tomar determinadas decisiones o determinadas conductas que direccionaron mi vida para un lugar o para otro? No sé si algunos lo alcancen a ver, que a veces sin darnos cuenta hubo decisiones que fueron una disyuntiva en nuestra historia. Una sola decisión te catapultó a una historia totalmente diferente. Te quedaste con determinada persona en base a una decisión que tomaste, y algunos nos empezamos a cuestionar en algunas etapas de nuestra vida qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión, de dónde surge, de dónde vienen características como la desregularización emocional que algunos presentamos. Me atrevería a decir que a veces lo más fuerte de esto es que sobre todo el enfermo emocional a veces tiene unos picos emocionales que no son normales dentro del comportamiento que tendría una persona estándar, y que eso, entenderlo, algunos yo creo que pasan décadas o seguimos buscando y buscando dentro del trabajo, porque hay personas que son tan equilibradas, tan estables en algunas decisiones, y los enfermos emocionales tenemos picos de euforia o picos de ansiedad o de depresión que no son normales dentro de un rango normal, por llamarlo de alguna forma, y que eso va dejando secuelas dentro de lo que fueron las decisiones representativas en mi vida. Aunado a eso, si yo lo observo desde una óptica personal, bueno, pues puedo entender entonces que hay personas
que toman decisiones, tienen pensamientos racionales, y algunos otros ante el mismo evento podría parecer que tenemos pensamientos irracionales, y eso empieza a dejar una forma, una norma dentro de lo que es el trabajo personal. Hay personas que con el mismo evento reaccionan de manera diferente, y ahorita lo voy a ejemplificar. Decía en su momento un filósofo griego, Epicteto, que él decía que por ahí del siglo I, yo creo después del siglo II después de Cristo, decía: realmente lo que nos afecta no son las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellos, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Realmente lo que ve el ser humano tiene que ver con la calidad, con la cantidad y con la frecuencia de inventarios que maneje. Yo les había puesto ese ejemplo. Aquí está Alejandro conmigo, no Alejandro Gutiérrez, sino Alex, el de la clínica. Te dicen el Alex 1, ¿no? O el Alex 1. Es que lo que son Alex y José y Antonio, sí, de repente vemos. Hay bastantes. Y de alguna manera, yo en su momento se los decía en algunos cursos, en algunas juntas, les decía: es impresionante cómo cada quien ve cosas diferentes. Si paramos enfrente de un bosque, así como el de la Marquesa, que en algunas partes es muy bonito, paramos enfrente a un ecologista, a un talador y a un pintor, cada quien ve cosas muy diferentes. Es el mismo escenario, o sea, es el mismo entorno, pero no necesariamente son las mismas circunstancias. No todos lo ven igual, y eso sería importante entenderlo. Hay quien ve algo muy diferente de acuerdo a su percepción. ¿Con qué tiene que ver esto? Con sus creencias, con sus características personales, con lo que de alguna manera la persona trae de historia y con lo que convive de esa historia. Y ahí es donde es importante observar que cada quien va a ver algo muy diferente y por consecuencia se va a relacionar de manera diferente con el evento. Si lo vemos fríamente, bueno, pues algunos vamos, en este caso el talador, pues vería su objeto de apego, ¿no? Su objeto económico. Si lo vemos desde la óptica del ecologista, pues su objeto de rescate, su objeto de protección. Y si lo vemos desde la óptica del pintor, bueno, pues lo que estamos viendo es las características que tienen en cuestión de inspiración. Cada quien ve cosas muy diferentes, y si es el mismo panorama pero son diferentes percepciones, entonces tiene que ver conmigo, no con los que están afuera de mí. Por eso es que precisamente algunos, bajo determinados entornos, podría parecer que perdemos el control o entramos en un proceso a veces sumamente muy agresivo. Los seres humanos traemos cada quien nuestras propias cargas, cada quien traemos nuestra propia historia, cada quien trae determinados elementos de acuerdo a sus características personales. ¿Qué sucede si constantemente en el mundo me estoy encontrando? Lo voy a poner desde esta óptica. Es como si yo trajera la carga explosiva, y la carga explosiva es el evento traumático, el evento con el que yo viví. El problema es quién trae el detonador. El problema es quién va a estimular ese evento para que entonces las decisiones que yo tome no sean de acuerdo a mi conciencia, sino sean decisiones irracionales. El ejemplo que yo ponía es: puede haber un acontecimiento, un activador, que te guste o no, pues está fuera de ti, o sea, no es algo que tú puedas controlar. Y esto es importante que algunos lo entendamos, porque dices que yo ya entendí. No, pues tú ya entendiste, pero el problema es que no tienes los elementos para poder convivir con ello, porque te estás relacionando desde la óptica a lo mejor de un niño de 5 o 6 años. Quien trae profunda la huella del abandono, quien trae profunda la huella del rechazo, la huella de la humillación, la huella de la injusticia, la huella que sea, o sea, de alguna herida profunda, alguna herida en la vida, el problema es que si te encuentras con alguien que toque eso como un activador, puede salir a veces lo peor de ti. Y hay personas que son muy prudentes, pero en cuanto les dicen, aquí le paramos,
se transforman, ¿no? O sea, en cuanto registran el rechazo, en cuanto registran el abandono, automáticamente se transforman. El activador está fuera de ti, o sea, el detonante no está en ti, te lo vas a ir encontrando en el medio ambiente. Pongo un ejemplo, hay quien tuvo un papá sumamente castrante, sumamente autoritarista. ¿Qué sucede si en el trabajo te encuentras un jefe así? Una de dos, o lo intentas complacer, o lo mandas a la chingada con todas las letras, ¿eh? Muy probablemente le vas a poner la cara del primer injusto en tu vida. Ese es el poder del inconsciente. Y hay quien dices que yo ya lo entendí, sí, pero la carga la sigues trayendo. Y el problema es que cuando te encuentres con el activador, esto va a explotar. Y vas a volver a tocar esa herida, ese fondo, como si fuera la primera vez. Ese es el poder del inconsciente, y por eso hay personas que ante un acontecimiento, ante un activador, pueden tomar dos vertientes. Los seres humanos podemos tomar dos vertientes: relacionarnos con el evento de manera racional o relacionarnos con el evento de manera irracional. El problema es que los pensamientos irracionales van a generar emociones desadaptativas, y los pensamientos racionales van a generar emociones adaptativas. Hay quien ante un rompimiento de pareja dice, no me gusta, pero lo puedo soportar, no es el fin del mundo, aún puedo ser feliz, y entonces sus emociones son adaptativas. Muy probablemente va a llegar la tristeza y por consecuencia va a llegar el consuelo. Pero hay quien ante una ruptura de parejas, no debía de haberme pasado, nadie más me querrá, soy un desastre, nunca más seré feliz. Empieza con un ánimo depresivo, y eso termina en un aislamiento, que es uno de los síntomas más fuertes de la vergüenza, el aislamiento. Hay quien dice, es que yo soy muy de mí, muy cerrado. Pues ojalá y sea eso, ojalá y disfrutes tu soledad y no sea un actuar de la vergüenza. Las personas avergonzadas constantemente buscan aislarse, es parte de su dinámica. Es parte de la necesidad que tiene el ser humano de enconcharse, no mostrarse, porque existe la creencia dolorosa de que hay algo mal en mí. No es que yo me equivoqué, sino que yo estoy mal, hay un defecto en mí, hay una deficiencia, hay algo que no está bien en mí. Esas emociones, esos pensamientos irracionales van a generar emociones desadaptativas, y de ahí vienen algunos muy dolorosas, como lo que es la vergüenza, la culpa recurrente, la vergüenza tóxica, lo que es el resentimiento o el amor extraviado, lo que son los sentimientos de inferioridad, que algunos ante determinado evento o llegando a determinados entornos que tienden a ser a lo mejor hasta como elitistas, por llamarlo de alguna manera, los sentimientos de inferioridad, pero salen a la luz, pero de manera inmediata, y sería importante observarlos. No conocen a los ricos nuevos, personas que les empiece tantito bien y puta, que los aguante su madre, ¿no? O sea, la idea de avergonzar al otro, pensando que con eso se ve la vergüenza en mí, y más bien se termina estacando la vergüenza. Ese es el riesgo de no trabajar la parte del inconsciente. Realmente el proceso terapéutico es volver consciente lo que es dolorosamente inconsciente. Realmente es un proceso terapéutico. Hay cosas que yo no veo, el padrino, el terapeuta, el consejero, el cura, lo que sea, quien esté apoyando como facilitador, no como facilitador neurótico, sino como facilitador del proceso, que conoce la técnica, realmente su chamba es ayudarle al otro a que vaya teniendo acceso a áreas inconscientes que anteriormente ni siquiera alcanzaba a observar. A ver, hay una ruptura de pareja, la persona empieza con pensamientos irracionales, nunca voy a volver a querer a nadie, nadie me va a volver a querer, de aquí para adelante soy yo y solo y el mundo. Hay quien dice, ya ni siquiera voy a usar anticonceptivos, al fin que ya no voy a volver a tener vida con nadie. O sea, caen en un fatalismo crónico. ¿Y cuál es la función del facilitador? A ver, cambiar el punto de percepción, ve todo el panorama, entiende que estás en un proceso de duelo, que es normal que registres la pérdida, pero la vida aquí no acaba,
Realmente el otro lo que hace es mover el punto de encaje para que pueda haber un panorama holístico, o sea, los 360 grados, de darse cuenta que está en un proceso, en una crisis, pero que las crisis no son eternas, que las crisis se van a acabar y que como consecuencia van a traer aprendizaje, para que de manera consciente empiece a convivir, a lo mejor no el que terminó con el roñas, sino que está aprendiendo a darse cuenta para qué están esas personas en su vida y cómo puede aprender de ellas sin caer en el victimismo. Esa es la función del otro, ayudarle a que vaya dándose cuenta que no es la persona que se fue, sino que muy probablemente ese pensamiento irracional tiene que ver con la primera persona que se fue, y a veces fue el padre o la madre, o sufrió un abandono de una persona muy significativa. Esa es la chamba, realmente ese es el trabajo terapéutico que le corresponde al ser humano, empezar a hacer consigo mismo, porque pues nadie es dueño de lo que no conoce. En ese aspecto es importante ser muy confrontativo y empezar a trabajar de una manera diferente. ¿Para qué? Pues para que la persona entonces pueda volver lo que es dolorosamente inconsciente. ¿Cuál es el problema de lo que es muy doloroso a nivel inconsciente? Que se vuelve compulsivo. De lo que yo no tengo conocimiento, no tengo control, y eso empieza a generar conflictos mayores. Importantísimo que la persona tenga la capacidad de conocer sus límites, de conocer su historia, porque si se presenta algo a nivel inconsciente, yo no voy a tener control sobre ello. Realmente lo que trabajan los agitadores del inconsciente es poder volver consciente lo que es tan doloroso a nivel inconsciente, pero para eso hay que respetar determinados factores que se van presentando en el ser humano, unas bendiciones a nivel biológico y psicológico que se llaman mecanismos de defensa. Los seres humanos tenemos la capacidad de cuidar la mente. Cuando no hay un manejo adecuado de los mecanismos de defensa, se presenta un cuadro de algo que ustedes muy probablemente han escuchado, que se llaman cuadros de esquizofrenia, brotes psicóticos, o sea, la persona entra en esquizofrenia, que como ustedes saben significa rompimiento de la mente. Cuando la mente se rompe, entra en un estado de confusión, entra en un estado de caos, que tiene que ver con que muy probablemente con determinados eventos la mente no pudo convivir. Los mecanismos de defensa para eso están diseñados, que los vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de defensa? Yo creo que es una analogía como muy de construcción, podría ser, que lo que hace es, cuando estaban construyendo aquí la clínica, me decía el arquitecto, el ingeniero me decía, hay que poner aquí va una zapata, aquí va a haber otra zapata. Yo creo que de ver la cara que hice, me dice, no sabes lo que es una zapata, vale, no tengo ni idea. Me dice, es el cimiento donde va a ir la estructura, donde va a ir uno de los pilares, donde va a descansar mucho del peso de la estructura. Realmente lo que hacen los mecanismos de defensa es que te dan tiempo a que tú generes una zapata que pueda soportar la carga del evento traumático o doloroso para la persona. Pongo un ejemplo, a alguien le avisan de manera pero de manera espontánea, de manera muy violenta, que acaba de fallecer una persona muy cercana, era un ser querido. No tenemos inventarios para ello, aunque digamos que tenemos inventarios para ello. La mente no está preparada para convivir con ello. No es lo mismo una muerte anunciada de un familiar que ya por la edad, por una enfermedad degenerativa, te empiezas a hacer a la idea de que muy probablemente se va a acabar la relación de vida con esa persona, a que sea un evento traumático, un evento así espontáneo. La persona, ¿qué es lo que hace? Lo primerito, cae en negación. No creo. Yo apenas platiqué con la persona en la mañana y estaba bien. Estaba en perfectas condiciones de salud. Yo no creo que haya sido. Y en lo que la persona va a ver la situación que se presentó, su mente en ese momento está haciendo una base, pero a velocidad impresionante, empieza a generar inventarios para convivir con ese evento traumático. Realmente esos son los mecanismos de defensa. Ayudan a proteger a la mente. El problema es cuando se cae en una
en un uso indiscriminado o desproporcionado de lo que son los mecanismos de defensa. Lo vamos a ver más adelante en cuestión de... Me interesa ver esto porque vamos a ver los dones de los niños, la siguiente sesión, como lo habíamos comentado. Ya voy a estar yo los viernes solo en la transmisión, entonces ya me voy recorrido con los dones de los niños y demás. Charlie va a estar los martes, miércoles, ¿no? Está los miércoles, y el Alex está los martes. Martes está Alejandro, está los martes a las 9 de la noche, y Charlie creo que a las 7. Yo voy a estar los viernes, entonces quiero llevar una secuencia en ese sentido. Vamos a ver lo que son los dones de los niños, y esa parte queda muy evidente que el ser humano requiere esas protecciones para no caer en un cuadro de enfermedad mental, por llamarlo de alguna manera. Que es importante que lo que va subiendo a través de ir reflejando, de ir procesando, de irlo viendo, los mecanismos de defensa lo van permitiendo pasar para volverlo consciente y entonces yo poder tener el control de realmente de lo que es mi vida. Por eso la persona se le llama que es una persona consciente. Hay personas que son conscientes de su propia existencia. Como ustedes saben, la palabra conciencia es una palabra compuesta, es con ciencia. Ciencia significa con conocimiento de. Las personas conscientes son las personas que tienen el conocimiento de qué es esto, de su historia. Y por eso cuarto y quinto paso funciona también. A pesar a veces de algunos que estamos en cuarto y quinto paso, funciona bien. A pesar de que yo como padrino esté medio limitado, estoy hablando de mí, quede claro, funciona bien. ¿Por qué? Porque la persona toma conciencia. Y conciencia no es, entiende, Alex, o sea, pórtate bien, no, eso no es conciencia. Conciencia es, entiendo quién soy, entiendo cuáles son mis limitantes, entiendo cuál es mi historia, entiendo de dónde vengo y entiendo con qué no puedo convivir. Y eso es importantísimo, aprenderlo a respetar terapéuticamente, porque algunos no lo respetamos. Sería importante ver que algunos no hemos respetado esa parte todavía. Hay cosas con las que yo no puedo convivir por mi propia historia. Yo crecí en una familia donde el alcoholismo era algo normal, donde agarrarse a madrazos en la vida entre primos, compadres, es normal. O sea, ahora te tocó a ti la mala copa y en Año Nuevo a mí, o sea, es normal. Hasta algún momento, cuando todos llegamos a proceso, todos dejamos de consumir. Y entonces para mí es muy difícil convivir, por ejemplo, con una pareja que beba. Por mi historia, yo una mujer borracha me genera aversión. Digo, no es para nadie, pero de verdad, o sea, a mí una mujer borracha me genera un problema, no por ella, es por mí, por mi historia. Yo vengo de un entorno donde fue un patriarcado. Para mí sería muy complicado adaptarme a un matriarcado. Yo veo que hay personas que dicen, aquí a la americana, no. A mí me enseñó mi papá que si yo invito a una niña desde pequeñito a comer una paleta, la pago yo. O sea, yo crecí con un hombre macho, un hombre, cabrón. ¿Se me explicó? Así barbón, cabrón, grandote. O sea, esa es la imagen que yo tengo de un varón. Muy probablemente mucho de mi tendencia personal va hacia ese contexto. Si yo soy honesto con esa parte conmigo, ayer les decía yo en el grupo Samadhi, que les mando un abrazo, veo a varios aquí conectados del Samadhi. Si yo soy honesto con eso conmigo, entonces puedo estar hablando de empatía. Porque hay quien habla de empatía pero no ha podido ser empático consigo mismo. Podría parecer que va en contra de él. Y algunos observamos las decisiones que hemos tomado en nuestra vida y parece que han sido en contra de nosotros. Cuando el inconsciente domina al consciente, lo decía Don Bill W, ¿no? Don Bill Wilson, lo decía él, el ser humano se vuelve el campo de batalla de sus propios instintos. Empieza la guerra personal y de ahí vienen una serie de patologías que algunas se han vuelto ya una pandemia, una endemia a nivel mundo como lo conocemos hoy, como es la depresión, que tiene mucho que ver con el enojo que tengo hacia mí, porque no me conozco a mí y constantemente pues me estoy metiendo el pie yo solo. Hay una imagen muy buena en Facebook de un güey que se ve que le tienen el pie en el cuello, así en un zoom, en un close-up,
Y cuando hacen la imagen hacia atrás, es él solito con su brazo metido así en una bota y pisándose el cuello. Algunos creo que de manera inconsciente podríamos decir que alguna etapa de nuestra vida esa fue la representación. Decía mi padre muy acertadamente, me decía, no digas que tienes mala suerte, porque la mala suerte y los pendejos casi siempre van de la mano, Roberto. Algo estás dejando de hacer tú, que más que casualidad ha sido causalidad lo que has provocado, y quien no se siente merecedor de las cosas buenas de la vida, constantemente se va a estar saboteando. Si un padre, una madre, una figura representativa al hijo le dijo, eres un pendejo, va a ir actuando por la vida como tal, porque fue una persona significativa y el impacto se fue directamente hasta el inconsciente. Y algunos decimos, yo no me siento así, pero te portas así, cabrón. O sea, ve lo que haces, ya cuando vas a alcanzar la meta, algunos es impresionante lo que sucede a nivel inconsciente. Jóvenes, personas muy cortas de edad que son de pronósticos altos, o sea, tiene capacidades, tiene los medios, tiene carisma, tiene gente que lo guíe, pero de pronósticos altísimos y de resultados muy bajos, Y esto es precisamente por lo que genera el poder que tiene la mente, el inconsciente, sobre las decisiones en el ser humano. Sería importante observar que tanto las limitaciones no tienen que ver con lo que el otro hace, sino con lo que yo dejé de hacer, en tratar de conocerme, y esa es la trampa del codependiente. El codependiente dice, yo reconozco perfectamente las necesidades y la historia de las personas que amo, sí, pero no has podido reconocer las tuyas. No has podido ser honesto contigo para ver qué es lo que te está direccionando hacia las decisiones y lo que te está estorbando el día de hoy. Vamos a ver, son 6 agitadores del inconsciente que cuando se agitan precisamente, yo lo visualizo como si fuera un panal de abejas. Como si agitaran el panal y las abejas empezaran a alocarse, que por cierto controla acá, ¿no? Ya les escribí, como si se empezaran a alocar y empezaran a generar algo que se llama dolor psicológico. Yo constantemente convivo con familiares de adictos, porque a eso me dedico, para eso me preparé. En una ocasión se molestó mucho una persona porque pusimos en una publicación, no dejes la recuperación de aficionados, de tu familia en manos de aficionados, puta, nos reventaron la madre, pero pues sí, a veces hay que prepararse para algunas cosas. Yo no te puedo decir cómo ves, Alex, si ponemos un hospital para ayudar gente, pues ni tú eres médico, ni yo tampoco, muy probablemente vamos a hacer muchas pendejadas, pero bueno, por mi formación convivo con muchos familiares de adictos, y a veces me dicen, es que yo no entiendo por qué no deja de consumir, yo no entiendo por qué mi hija sigue en una relación con un cabrón feo, violento y mamón, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué está tan limitado esta persona o este ser humano en esos aspectos? Pues porque no es tan sencillo. Ojalá y fuera como entiende. Si me explico, a mí hay personas, creo que tú no pasas por eso, Alex, pero muchos aquí sí de verdad, padrino, que ya entendí. Pues claro que ya entendiste, yo no voy a ofender tu inteligencia. Yo estoy consciente de que muchos de los compañeros, y de verdad que el cariño es mutuo, estaba viendo los comentarios y ver quién se está conectando, muchos de los compañeros dicen, es que ya lo entendí, ¿no? A mí me queda claro, no voy a ofender tu inteligencia, me queda claro que ya entendiste, pero la comprensión es un proceso cognitivo y emocional mucho más profundo, me atrevería a decir que a veces hasta espiritual. Y el hecho de, no se trata de que el otro entienda, lo puedes agarrar de las pinches orejotas y decirle, si sigues consumiendo cristal te vas a quedar pendejo, si sigues con este cabrón te va a matar a golpes, ¿no lo entiendes? Y el otro dice, sí lo entiendo. Pero el siguiente viernes ya está hasta la madre y el siguiente fin de semana ya se reconcilió la Brittany con el Brian, ¿no? O sea, ya regresó a la misma dinámica, ya regresó a la misma violencia. Y la persona que está al lado podría decir, es que parece que está pendejo y no entiende. No, bueno, a lo mejor sí, pero no necesariamente esa es la problemática. La problemática básicamente está en que el otro es un analgésico para su dolor psicológico. El otro trae mucho dolor psicológico.
Yo les pongo el ejemplo de, ¿nunca te ha dolido una muela? Y es un dolor punzante, es un dolor muy cabrón. Imagínate que tienes un dolor de muela desde los 7 años, desde los 8 años, y entonces un día llegó Alejandro y te dijo, tómate esto y a lo mejor se te quita, y te lo tomaste y se te quitó. Temporalmente se te quitó el dolor. Y eso que te ha quitado, lo único que te ha quitado el dolor, llega alguien y te dice, ya no lo hagas, ya no te lo tomes. Pues sí, para ti es muy fácil porque tú no tienes el dolor psicológico que padezco yo. Toda la vida me he sentido pendejo, toda la vida me he sentido feo, toda la vida me he sentido fea, toda la vida me he sentido insegura. Pero cuando me tomo 3 o 4 copas, se me acaba ese dolor. Toda la vida me he sentido pendejo para sacar a bailar a alguien. Pero me tomo 2 shots de lo que sea, hasta de preentreno, y me dan ganas y puedo, tengo la seguridad para sacar a alguien. Qué pinche paradoja de la enfermedad. Eso te permite tener acceso a áreas que no tenías, pero te roba en otras. Y muy probablemente más adelante te pueda hasta costar la vida. Es un impacto, es bien fácil decirle al otro, deja de hacer lo que haces. Sí, pero tú tienes conciencia del dolor psicológico que el otro padece. Deberías de dejar a tal persona. ¿De verdad tienes idea de que cuando el otro siente que se va, se pone como niño y le llora como niño, como cuando por primera vez a lo mejor se fue el padre en su vida? Porque es bien fácil decirle al otro, deberías de dejar a tal persona, y desgraciadamente a veces se caen esos excesos. Lo primerito es, me mandas a la chingada a tal persona, a ver este güey con todos los defectos que tiene, muy probablemente le está sustentando el abandono del padre, ¿eh? Funge como una trave, ¿eh? Como un polín, como un soporte, quítalo, güey. Y vas a ver en la crisis y en la depresión en la que puede entrar el otro, ¿no? Porque tú no sabes el dolor psicológico que tiene el otro, y ese dolor psicológico tiene su génesis. Vamos a ver un agitador hoy, no creo que nos dé tiempo para más, porque también el espacio que vamos para saludar a nuestros amigos es muy importante. El primero son las generalizaciones. Y ahí es donde el proyecto de vida a muchos no nos cuadra con lo que el día de hoy queremos tener. Una generalización, hay muchos ejemplos, pero creo que de los más comunes es, todos los hombres son iguales. Todos los hombres lo único que quieren es un beneficio sexual de ti y después mandarte a la chingada. Que también existe la otra polaridad de la generalización, todas las mujeres son iguales, es más, todas son bien pinches locas, menos tu mamá y tus hermanas, esas no. Pero de ahí en fuera, todas son de lo peor. A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿eh? Porque mujer que sale a trabajar, sale a verte la cara del güey. ¿Ustedes se imaginan empezando un proyecto con alguien con este tipo de generalizaciones? Y luego llegan a terapia y dicen, es que no nos entendemos como pareja, ¿no? Llevamos 10 años que no nos podemos poner de acuerdo en el dinero de la casa, ¿no? Pues sí, porque el matrimonio es una sociedad. Y es como si vamos a poner un negocio de alitas, ¿no? El Alex es bueno para la cocina y le ha pegado bien a los negocios, ¿eh? El de alitas, sí. Ahora que trajeron nariz, por cierto, hermano, saludos a tus papás, están buenas y los aderezos están muy buenos. Entonces, vamos a poner un negocio de alitas, muy probablemente va a pegar porque tú tienes mucha experiencia en lo operativo, que es el hacer las alitas, preparar todos los condimentos que van. Y yo, por mi formación, yo me voy a dedicar a la administración del negocio. Todo empieza muy bonito, todo empieza muy bien, tú pones 50% del capital, yo pongo el 50% mío, yo soy la parte administrativa y tú eres la parte operativa. Hasta ahí todo es amor, ¿eh? Y eso se llama matrimonio, ¿eh? Hasta ahí empezamos bien. Y de repente empieza a pegar muy fuerte, ya nos ampliamos, tú sigues sin carro, tú sigues chingándole todos los fines de semana, en las noches preparando las alitas, y de repente digo, ¿sabes qué, Alex? Pues aprovechando que es Semana Santa,
pues me voy a Miami, ¿no? Me voy a pasar allá el fin de semana, ahí te encargo, ves que cambio de carro, ves que cambio de casa, y un día tienes a bien preguntarme, oye Roberto, ¿y cómo vamos? Y que yo te diga, a ti te vale retear ta madre. Tú no tienes por qué saber cómo vamos. Algunos crecimos en hogares así. Oye, ¿cuánto ganas? ¿A ti te vale madre? ¿Te falta algo? Algunos crecimos en hogares donde la esposa no tiene por qué saber cuánto gana el marido, porque lo va a querer controlar. Y a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Te imaginas empezar una sociedad con alguien con quien no le tienes confianza desde el principio, porque te lo dijo tu abuelita, la figura totémica más fuerte de tu familia, que todos los hombres son iguales? Que todos los hombres te quieren chingar y que a las hijas no se dejan solas ni con el padre. Cuánto vacío, cuánta necesidad de aporte de seguridad básica de fuerza yoica va a quedar en esa niña. ¿Cuánto va a quedar en ese niño? Yo desde niño escuchaba generalizaciones que tienen que ver hasta con la homofobia, ¿no? Yo recuerdo que de pequeños teníamos unos vecinos, yo hoy lo veo en perspectiva y digo, es que estos no estaban tan madreados, o sea, no estaban en una casa tan polarizada, con tantas generalizaciones. Y yo recuerdo que yo los buleaba mucho, aunque no lo crean, yo sé que no se me nota, fui buleador. Siempre fui gandalla yo desde niño, o sea, de los desmadrosos, de los cargados. Y recuerdo que yo les decía a estos niños, en tu casa todos son gays, todos son puñales, así con esas palabras. Y me decían, ¿por qué? Y le digo, es que date cuenta, güey, llega el papá, yo creo que no estaba tan madreado, llegaba temprano. Yo me acuerdo que todavía había luz, estábamos jugando a veces fútbol afuera en la calle, y llegaba este señor, y ellos corrían y le daban un beso a su papá. Y yo le decía, oye, en tu casa todos son putitos, ¿verdad? Y me decía, ¿por qué? Digo, porque se dan de besos. Entre hombres no nos damos besos, güey. Eso es de jotos. Y empezaba yo a molestar. Más bien esos cabrones no traían esa generalización, esa carencia afectiva entre varones. Y que después por ahí tuvo bien a un cabrón loco decir que detrás de cada alcohólico hay un homosexual reprimido, ¿no? Que porque cuando andamos borrachos nos abrazamos y somos muy afectuosos, como si eso tuviera que ver algo con la orientación sexual, de manera muy ignorante. Un médico, psiquiatra, argumentando este tipo de estupideces. Más bien, como entre varones no está permitido el contacto físico cuando bebes y se duerme tu lóbulo frontal y se duerme el policía de la mente, a algunos nos sale la afectividad de la carencia que tuvimos del abrazo y del contacto físico de un varón en nuestra vida, a los hombres. A las mujeres a veces también les sale esa necesidad y no tiene nada que ver con un aspecto sexogenital, tiene que ver con las carencias afectivas y de seguridad que quedaron. Si yo salgo a la vida con esas generalizaciones, qué pinche bronca tengo, porque la vida no me va a cuadrar. Y digo, es que yo me quiero llevar bien con mi pareja. ¿Y cómo te vas a llevar bien con alguien que por su naturaleza, por su género, por su historia, por sus características, como te educaron, ni siquiera es digna de confianza? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué crees? Que yo conozco muchos viejos pendejos y muchos jóvenes sabios, de verdad, yo conozco jóvenes muy sabios, hay quien a los 17, 18 años dejó de consumir, o sea, le bastó una entrada a galeras, una buena chinga, y dijo, yo aquí le paro. Y yo todavía conozco cabrones que dicen, así nací, así me voy a morir. Estoy de acuerdo contigo, así te vas a morir. Me queda más que claro que así te vas a morir. Ese tipo de problemáticas tiene más que ver con la generalización que se le da a lo que ni siquiera está comprobado. Y eso empieza a generar un problema muy fuerte, porque entonces si yo caigo en este tipo de generalizaciones, a lo mejor no me va a cuadrar el proyecto de vida que yo tengo. Si el hombre tiene que ser borracho y cabrón, pues muy probablemente no vas a alcanzar muchos de tus proyectos. Si la confianza o el ser afectivo es síntoma de vulnerabilidad, ¿cómo vas a generar relaciones significativas? ¿Cómo vas a poder de ahí surgir
para hacer otras cosas que para ti puedan ser importantes o generosas en lo que para ti representa un proyecto con más características positivas. Y eso al final del día, bueno, pues es lo que a la persona nos da un sentido de lo que hemos podido tener, sobre todo de dónde venimos y cuál ha sido la estructura que le ha dado la formación de tus ancestros. Y a veces es muy doloroso darte cuenta que en cuestión de generalizaciones te parecen mucho a tus ancestros, ¿eh? Y hay quien dice, es que lo decía mi abuela, ¿no? Una ocasión le decía a una persona, y más o menos como, ¿quién es tu abuela, güey? Me imagino que ha de ser Montessori, ¿no? Una pinche eminencia en la educación, ¿no? Me imagino que ha de ser Madame Curie, ¿no? Y si somos honestos, la neta estaba reneuras la viejita, ¿no? O sea, en su vida tomó una gota de alcohol y se murió de cirrosis, cabrón. Imagínate el pinche enojo que traía, ¿no? Se desbarató el hígado, queriendo controlar a todos y divorciar a todos. Si esa es la que da las referencias para tus generalizaciones, si el abuelo cerrado, machista, indolente, es el que te dio las bases, yo creo que es importante darte cuenta que, o darme cuenta, que no necesariamente lo que me dieron mis ancestros sea lo que me iba a funcionar. Y no es faltarle al respeto. Eso es lo más difícil a veces de trabajar con la parte que me agita, porque son figuras muy representativas. No es lo mismo mandar a la chingada a alguien que no fue representativo en tu vida que a tus figuras totémicas, que a las figuras que te dieron forma. Y bajarlas del altar y verlas en su real dimensión y decirles, lo que tú me diste no te funcionó, es todo un portento, porque es una renuncia a lo que te dijeron que te iba a funcionar. Y ahí sí yo necesito ser muy claro en ese sentido conmigo. A mí mis padres, mis ancestros, me dijeron lo que les funcionó a ellos. Ellos me mostraron el camino que les funcionó, y neta, si les funcionó, pues aquí estoy. O sea, sí pudieron. Pero si soy honesto conmigo, pues eso no representaba que me fuera a funcionar a mí. Cambiaron las generalizaciones. Necesito romper las generalizaciones para darle cabida a lo particular. Ir de lo general a lo particular, del todo al uno, a lo que soy yo. Yo me pongo a pensar, si todas las mujeres, porque a veces esa es la historia, mujer que le va bien es porque anda de pinche loca, ¿no? O sea, y esto no es entre varones, ¿eh? Yo he escuchado mujeres que la otra ya subió a gerente, ya creció laboralmente, lo más seguro es que ande con alguien. O se anda tirando al gerente o anda con el dueño o algo, porque pues se me hace mucha belleza, ¿no? Dicho por mujeres, ¿eh? Si esa es la estructura de pensamiento que a mí me dieron, que la mujer cuando sale a trabajar se va de loco, si hace bien es porque anda de cabrona, yo me pongo a pensar con lo que está sucediendo económicamente en nuestra sociedad. No sé ustedes, pero yo conozco pocas personas que trabajando solamente el varón pueden tener buen nivel de vida. La mayoría de las familias actualmente a veces ya necesitan trabajar los dos, cosa que no sucedía en la generación de tus abuelos, ¿eh? Ahí teniendo la prepa, ya, ahora sí que teniendo la prepa, una carrera, ya básicamente tenías resuelta tu vida en cuestión económica, en cuestión laboral. Ahora hay personas que tienen especialidades, carreras que son eternas, y pues andan cambiando en cosas que no son su área, y que eso, pues a veces se necesita que el otro salga también a apoyar, salga a dar lo que se requeriría para tener un buen nivel de vida. No la calidad, sino el nivel, lo económico. Con esas creencias, ¿qué tanto vas a sufrir a nivel inconsciente? Yo me imagino el otro, el día de hoy todo un hombre de mundo, bien open mind, ¿no? O sea, yo soy muy libre mentalmente y ya hasta me aventé mis coachings y la chingada, y hoy todo yo soy un hombre optimista, excelente. Y la mujer sale a trabajar y en el fondo le habla a su abuelo, ¿no? Y si se va de cabrona, y si ahora que empieza a tener lana te manda la chingada, ¿cuánto sufrimiento le va a generar esa parte en su historia? Por eso es tan importante observar el poder que tienen las sentencias de generalización que les pudieron haber dado personas significativas en su vida,
es el primero de los agitadores del inconsciente. La generalización va a generar, valga la redundancia, una dismorfia psicológica, no sé si el concepto quepa, en cuestión de que entre lo que percibo y la realidad a veces no cuadra. Hay quien sufre de dismorfia corporal, se ve al espejo, sufren mucho las anoréxicas, los bulímicas, tú los ves y dices, puta, está súper flaca, pero el otro en el espejo se ve gorda. Decía el Alejandro que él tiene dismorfia económica, ¿no? No, dice que él es ¿qué dijo que era? ¿Cuáles son los que no se identifican con su cuerpo? Los trans. Sí, dice que él es transeconómico, ¿no? Dice que es un rico viviendo en el cuerpo de un pobre, ¿no? Y la verdad es que algunos pareciera que tenemos una dismorfia psicológica. Decimos que vamos a... Tú hablas con muchas personas, yo mi trabajo, pues a eso es, convivo con muchas personas que me hablan de lo que quieren. Y hay quien dice, yo quiero tener una relación bonita, pero no dejan de andar de cabrones. Yo quiero tener una estabilidad económica, pero no dejan de gastar en cosas que a lo mejor ni son necesarias, ni están a lo mejor al nivel de su economía. Y dices, podría parecer que hay un grado de estupidez ahí crónico. Dices que vas para el norte, güey, y le caminas para el sur. Es por lo que pesa a nivel inconsciente. Los hombres, ¿cómo tenemos que ser? Cabrones, viejeros, violentos, no llorar, aguantarla. Esas son las generalizaciones. Así tiene que ser el hombre. ¿Cómo me voy a ver de pinche mandilón diciendo que no? Ahí es donde choca. Se da una especie como de encontronazo entre lo que yo digo conscientemente que quiero y lo que inconscientemente es mi creencia. Ahí el ser humano entra en mucha crisis. Eso genera el dolor psicológico y abre no una puerta, abre una grieta completa para la entrada de las adicciones, del orden que sea. Hay quien dice, yo no bebo, no fumo, pero como chingas, te metes a la vida de todo el mundo, tragas como marrano, te metes azúcar que da gusto. Y hay que dicen, no, es que aquellos que fuman, no mames, ve ya cómo estás. Yo he visto cabrones, y los enferman, te metes a ayahuasca, tragas como marrano, ve la pinche panza del perro parado que tienes, y hablas de que no hay dolor psicológico, perdón. Cada quien se mata de manera diferente, ¿eh? Pero entre más dolor psicológico hay más necesidad de cubrir esos vacíos, porque algo no está cuadrando. No digo que esté mal lo que haga cada quien, ahí será decisión de cada persona, pero cuando hay generalizaciones, hay choques de realidad, porque no cuadra, simplemente no cuadra. A lo que yo digo que hoy quiero, ¿por qué digo que no cuadra? Porque la polaridad es neurosis. El todo, el nada es neurosis, blanco o negro. Si no, conmigo no cuadra. ¿Y dónde quedaron todas las tonalidades de grises? Porque muy probablemente en tu vida actual vas a tener la necesidad de adaptarte y ser empático, a lo mejor en los tonos de grises, ¿eh? Muy probablemente tu felicidad, por pura probabilidad, va a estar en un tono gris, no necesariamente ni en el negro ni en el blanco. A lo mejor te lo enseñaron así, muy respetuoso, a quien te lo enseñó, pero no quiere decir que te va a funcionar. Aguas, porque ahí algunos nos perdemos. Buen momento para recapitularnos y darnos cuenta qué tanto las generalizaciones estuvieron dentro de la educación y de la formación que te dieron las personas significativas en tu vida. Vamos a comenzar con eso. Vamos a mandar saludos a los compañeros que se conectaron. A ver, ya te iba a decir los de esto, ¿no? Pero los leo yo. Raimundo Cortés es hermano del Peters, del buen Ray, muy conocido aquí en la clínica, muy querido dentro de lo que es el proceso aquí. Dice, buenas noches Roberto y a todos en cabina presente para mi crecimiento. Gracias Ray, un saludo a ti también, a toda la familia, que ellos también están todos integrados aquí en el trabajo, cada quien en su trinchera. Gracias Ray, un abrazo. Judith nos manda saludos. Dice, buenas noches licenciado Roberto, un placer escucharlo y un abrazo a Grupo Samal y Judith. Gracias Judith. Un abrazo también, gracias por conectarte.
Cristian Stoy dice, te mando un fuerte abrazo, Roberto, siempre reconfortante el escucharte, cómo manejan y dominan este tipo de temas. Muchas gracias por compartir atentamente el Leónidas. Es un amigo que él es parte del Samadhi también, buen amigo, así lo bautizó el Alejandro, el Leónidas del Samadhi, entrenador físico, y pues sí está. Para ser entrenador, pues necesitas para ser entrenador, ¿no? Tienes que estar mamey, y pues sí le ha metido fuerte el buen Cris, le mandamos un saludo. Nuestro amigo y padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice, padrinazo, buenas noches, saludos para toda la comunidad y un abrazo a todos en cabina. Muchas gracias, padrino, te mando un abrazo, gracias por conectarte, a ti y a toda la familia, y pues sabes que este no es programa si no se conecta el padrino, es de cajón, gente de aquí de Radio Humanismo muy querida, gracias por la compañía. Y César Cortés, mejor conocido como el buen Peter, dice, buenas noches, Robert, y a todos en cabina, un saludo con mucho afecto, el Peter. A toda la familia Tocino le mandamos un saludo, gracias padrinazo. Dice Pati Nieto, también compañera de aquí el Samadhi, dice, buenas noches, caballito, muy interesante, me queda totalmente claro, gracias Pati, un saludo, un abrazo, y nos vemos acá en el curso. José M. Díaz dice, hola, buenas noches, padrino, te mando un fuerte abrazo, saludos a todos. Pepe de Oklahoma, una persona también muy querida, parte del Samadhi, vino aquí a trabajar con nosotros, le mandamos un saludo hasta allá, hasta Oklahoma. Yesti Montes de Oca dice, saludos mi buen maestro, muchas gracias Yesti, profesional de la salud, está en planes que venga a dar un tema aquí en viernes a Radio Humanismo. Él es especialista en autismo, trabaja en esas áreas, yo ahí soy neófito, soy honesto, o sea, no conozco, pero digo, a mí me da mucho la atención el trabajo porque son especialidades muy humanas, y le mandamos un saludo también profesional de la salud del buen Justin, muy especializado en esa área. Te mando un abrazo, Justin, gracias, nos vemos mañana, por cierto. Ana Obando dice, hola, buenas noches, saludos a todos, bendiciones, tengan un buen regreso a casa. Gracias, Ana, un abrazo también, abuela de Alberto, abuela de Cris, de toda la familia que nos acompañan constantemente aquí en Radio Humanismo, le mandamos un saludo también. Gracias, Ana. Adela Galloso dice, buen fin de semana a todos los que integran la clínica. Gracias, Adela, mamá de Daniel, esposa de Carlos, amigos también de aquí de la clínica, personas de trabajo, de proceso, les mandamos un saludo hasta San Juan del Río, creo que ustedes andan allá, les mandamos un salúdame al buen Dani. Pati Camacho Alvarado dice, buenas noches, gracias por compartir, al contrario, Pati, gracias por acompañarnos. Nuestro buen amigo Alejandro Cedeño Jiménez dice, Robert, recibe un saludo afectuoso, gracias por compartir tu conocimiento de tan importante tema, un abrazo para Charlie, Alex y a todos allá en cabina, buena noche, buen descanso y excelente fin de semana. Gracias, Alex, te mando un abrazo a ti también, cuídate mucho y estamos acá en contacto en las transmisiones también de Samadhi. Maya Aguirre, saludos May, me da gusto saber de ti, dice buenas noches, saludos padrino, a mí también Mayra, te mando un abrazo, ahí estamos en contacto, gracias por conectarte. Irma Monroy, también amiga de hace muchos años, de décadas dentro de la recuperación, dice buenas noches mis queridos maestros, Junior, Alex, reciban un abrazo sincero con mucho cariño y muchas bendiciones, su eterna discípula. Gracias Irma, sabes que más bien eres nuestra eterna amiga, me da mucho gusto saber que andas ahí trabajando contigo y que es todavía. Salúdame a tus chavos también, al buen Miguel que ya es, él es tanatólogo, le mandamos un saludo también, se metió mucho a la chamba del desarrollo humano, gracias por conectarte. Dice Judith, es muy doloroso cuando detectamos nuestras creencias limitando, en mi caso el merecimiento, pero a través de las clases me sirven como terapia para sanar. Gracias Judith. No, al contrario, gracias Judith a ti. Es doloroso, muy doloroso a veces tener un choque de realidad y decir, a veces lo que no, pues lo que me dieron me funcionó en su momento y la verdad es que me sirvió porque sobreviví. Pero eso vamos a hablar más adelante. A veces lo que me hizo sobrevivir hoy me vuelve un desadaptado. Hay quienes crecimos en un entorno de violencia y nos volvimos violentos. Y funcionamos muy bien, sobrevivimos y llegamos a un entorno tranquilo y la gente se nos queda viendo así como que este güey está bien como para vivir en una caverna, ¿no? O sea, no es, sí, te sirvió, pero hoy no te sirve. Se vale decir, te regreso lo que ya no me sirve. Te lo agradezco, me lo diste, quiero pensar con la mejor intención, pero esto es tuyo, no mío. Ya no tengo por qué tenerlo, lo vamos a hacer más adelante como una dinámica, como un ejercicio.
Gracias por tu comentario. Yasmín Sotelo dice, buenas noches, saludos a todos. Gracias, Yasmín. Gracias por conectarte. Un amigo también desde hace muchos años, también parte del Samadhi, cuando andaba acá, creo que ya tiene un buen de años. Gons Willis dice, saludo, estimado padrino Roberto, siempre da gusto escucharlos. Gracias, gracias Gonzalo, te mandamos un saludo. Gracias, dice atentamente el Spider, sí, le decían el Spider aquí en el Samadhi. Gracias, gracias por conectarte. Angie López dice, buenas noches, padrino Junior, gracias por el tema de hoy. Saludos. Muchas gracias, Angie. Gracias a toda la gente que se conecta. Compartan, es importante que hay quien dice, me gustaría apoyarlo, pues apoyemos compartiendo. Sería una manera de apoyarnos. A alguien le puede servir, Vienen vacaciones, se nota, bajó mucho la entrada hoy de personas sé que lo ven después, porque me da las estadísticas el servidor. Viene Semana Santa, cuídense mucho, no hay necesidad. Acuérdense que en cuestión de adicciones es antes de, no después de. Y también digo, si no tienen a qué salir, hay personas solamente en estas fechas pueden salir, se entiende, pero también las carreteras están saturadas, hay muchos accidentes, los lugares están atestados, no hay buen servicio. Si tienen oportunidad de poner, pues pongan, y si no, bueno, pues váyanse con mucho cuidado. De todos modos, nos vemos en 15 días aquí en la red. El siguiente fin de semana es Viernes Santo, y va a estar complicado por las actividades que hay aquí. Algunos también vamos a salir, no lejos, pero tenemos actividades. Sé que va a haber poca audiencia por sus vacaciones, lo dejamos dentro de 15 días, transmitiendo aquí. Yo me comprometo a transmitir el siguiente, yo le prestaría el siguiente viernes, después del Viernes Santo. Todavía va a transmitir el Alex el martes, y Charlie no sé si va a transmitir el miércoles, pero yo me imagino que sí. Y nos vamos a ver aquí en la red para continuar con los agitadores del inconsciente. Me mudé a mi oficina, era ya con el Alex, pero aquí tengo la cámara, tengo un equipo un poquito más potente, entonces yo ya voy a estar transmitiendo solo los viernes. Entonces, a veces Alex tiene otras actividades en cuestión laboral, Alejandro Gutiérrez, pero él sigue transmitiendo los martes. Promuevan la recuperación, a alguien le puede servir, a lo mejor, pues tú ya lo sabes, tú ya lo entendiste, pero a veces pasar el mensaje para el otro es un parteaguas en la vida cuando le llega. Ya a muchos nos llegó el mensaje de manera muy indirecta. Algunos de ustedes somos románticos en esto. Decía Robert Redford en la película de Habana, dice, después de lo que he vivido, puedo dar fe de que todavía es posible que una mariposa aletee en Hong Kong y desate un huracán en Miami. Todavía creo en eso. Todavía creo que mis acciones, quién sabe hasta dónde vayan a pegar. Vamos a compartirlo. A alguien le puede servir. Mañana hay junta para la familia aquí en la Clínica Humanista. Se dan temas de ayuda para las personas que tienen algún familiar con problemas de adicciones. Están abiertas las puertas de la clínica, es para los familiares de los chavos que están en tratamiento, de las personas que están en tratamiento, pero también puede venir personas externas. Es de 1 a 3 de la tarde, quien guste acá nos vemos. Yo voy a dar el tema mañana estamos viendo algo de lo cognitivo, de lo conductual, qué importante es modificar las creencias para modificar la conducta. Quien guste venir, la Clínica Humanista está abierta para apoyar y para dar contención en los aspectos que surjan de esta problemática, que ojalá no sea el caso, pero esto cada vez es más común. Decía mi padre de manera acertada, decía mi papá, estamos a punto de perder una generación de chavos, ¿no? Cada vez es más común y se le da normalidad al consumo. Entonces, bueno, pues ahí está la opción. Prepararnos, nadie está blindado, es una problemática social, ojalá no se presente en la mayoría de las familias, pero si fuera el caso, bueno, hay opciones. Ahí estamos para servirle, vamos a seguir trabajando, dice Judith, dice yo voy para Barranca del Cobre, pero buscaré la forma de conectarme para que todos tengan una buena Semana Santa. Les mando saludos a todos con mucho cariño, gracias por el espacio, el tiempo que invierten de su vida, lo más valioso que tiene el ser humano, para poder conectarse un rato y que compartamos en línea, en red, se siente la compañía y el cariño a pesar de la distancia. Gracias, Alex, por hoy apoyaste, porque
me dejaron un desmadre, ni siquiera estaba el tripié para poder arrancar la transmisión, pero bueno, ya nos vamos a adaptar, vamos a dejar todo bien aquí para arrancar. Al final del día el proyecto continúa y gracias por el tiempo, por la inversión. ¿Quieren mandar saludos? No pasa nada. Que tengan muy buena noche, cuídense mucho, excelente fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos primeramente Dios aquí en Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, la primera radio que se hizo con temas tratando de darle un sentido a cuarto y quinto paso que a veces era complicado, ¿eh? Había mucha gente que nos decía, ¿por qué transmiten por internet? Porque ya lo hay, antes no lo había. Yo creo que sin meternos en detalles de la experiencia se vale. Mañana tenemos aquí, arrancamos a las 7 de la mañana aquí, viene la gente de la estructura al tema, la capacitación que se está dando, y de ahí nos vamos a la Ciudad de México. Estamos creciendo, la estructura va creciendo, vale la pena. Esto es, yo creo que sí se puede en algún momento, no cambiar la vida de los demás, pero con que cambies la tuya, es más que suficiente. Que tengan excelente fin de semana, hasta la próxima, buenas noches, gracias, hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.